Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que da que pensar, un patrón que parece conectar momentos bastante oscuros del siglo XX con la política de hoy. Hablamos del llamado capitalismo antidemocrático. A ver, casi siempre damos por hecho que el capitalismo y la democracia liberal son como uña y carne, ¿verdad? Como dos caras de la misma moneda. Pero, ¿es eso siempre verdad? Si rascamos un poco, la cosa tiene más miga de lo que parece. Y vamos a ver por qué. Vale, lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos esto? No es una ideología como tal, ¿eh? Es más bien una situación, una en la que el poder del dinero se mete de tal forma en la política que acaba limitando el poder de la gente. Para que nos entendamos, es como si el Estado fuese secuestrado por unos pocos intereses económicos muy potentes. Y aquí, justo aquí, está el amarre del cordero. Es un choque de trenes, en realidad. Por un lado, la democracia se basa en esa idea tan simple y potente de una persona, un voto. Todos iguales ante la urna. Pero claro, el capitalismo, por cómo funciona, tiende a crear desigualdad económica. Y eso nos lleva a otra lógica muy distinta, la de un dólar, un voto, donde quien más tiene, más influye. Pues esta tensión, este choque, es el punto de partida de todo. Vamos a ver cómo ha tomado forma en la historia y, ojo, en sus versiones más brutales. Empecemos por lo más duro, por esos momentos en los que la alianza entre el dinero y el poder autoritario fue, bueno, a las claras, sin disimulos y con mucha violencia. Y para esto hay dos ejemplos que son de libro. En la Europa de los años 20 y 30, grandes grupos industriales vieron en los fascismos la herramienta perfecta para quitarse de en medio a los sindicatos y a los movimientos de izquierdas. Y décadas más tarde, en América Latina, las élites económicas de allí apoyaron golpes de Estado para cortar de raíz cualquier reforma que pudiera tocarles el bolsillo. Vamos a un caso concreto, la Alemania nazi. Fijaos en el dato. El producto industrial se dispara más de un 50%. Las grandes empresas furrándose con el rearme. Pero, ¿y la gente de a pie? ¿Qué pasaba con ellos? Pues que sus salarios reales se hundieron un 25%. Esto es, literalmente, crecer económicamente para unos poquitos a costa de machacar a la mayoría. No tiene otro nombre. Vale, saltamos en el tiempo y en el mapa. Bajo la dictadura de Pinochet en Chile, siempre se saca a relucir esta cifra, un crecimiento económico del 2,9% de media al año. Y para muchos este número era como la prueba del algodón, la justificación de todo. Pero, ¿qué hay detrás de esa cifra? Porque, claro, detrás de ese número se esconde otra realidad bien distinta, un aumento brutal de la desigualdad. El coeficiente Gini, que es lo que mide esto, se disparó. O sea que el famoso milagro económico, de milagro para todos, nada. Fue un crecimiento que hizo a los ricos mucho más ricos. Pero bueno, no pensemos que esto es solo cosa de dictaduras y violencia explícita. El fenómeno ha evolucionado. Se ha vuelto, digamos que más sutil, más sofisticado, y quizás por eso es más difícil de ver. Hoy este patrón lo vemos de dos maneras principales. Por un lado están las llamadas democracias iliberales, donde sí, hay elecciones, pero las cartas están marcadas. Y por otro, lo vemos en democracias súper consolidadas, donde la influencia del dinero en la política es tan bestia que al final el voto de la gente pues se queda un poco vacío de contenido, ¿no? Y esto no es una opinión, ¿eh? Los datos están ahí. Vemos países que son capitalistas de mercado, pero que en los rankings de democracia y libertad, bueno, suspenden con muy mala nota. Al final lo que pasa es que el poder económico y el político se funden. Se crea una élite que lo controla todo, el Estado y la pasta. Y ojo que en las democracias que consideramos más fuertes, el problema es otro, pero no es menor. Fijaos en esta cifra porque es de las que marean. Más de 4.000 millones de dólares gastados en un solo año en Estados Unidos solo para influir, para presionar a los políticos. Es básicamente convertir la presión de los que tienen dinero en algo normal, en parte del sistema. Y si todavía queda alguna duda, un estudio académico muy influyente lo deja meridianamente claro. La conclusión es demoledora, no hay otra palabra. Lo que viene a decir es que en la práctica las leyes y políticas que se aprueban en Estados Unidos se parecen muchísimo a lo que quieren los ricos y los grandes grupos de presión. ¿Y la opinión del ciudadano de a pie? Pues que su influencia es prácticamente cero, nula. Vale, hemos visto casos históricos, casos modernos. Entonces, ¿hay algo que los conecte? ¿Un patrón que se repita? Pues todo apunta a que sí, a que existe una especie de guión, de manual de instrucciones que se va repitiendo. Y este guión, este manual, se puede resumir en unos 6 pasos. Fijaos, paso número 1, se crea una alianza. El poder político dice, yo os doy estabilidad, que no haya líos. Y las élites económicas responden, y nosotros te damos nuestro apoyo y nuestro dinero. Un pacto. Segundo, hay que controlar a los trabajadores. ¿Cómo? Se ataca a los sindicatos, se les debilita. El objetivo es doble, mantener los sueldos bajos y, de paso, eliminar una posible oposición. Tercer punto, y este es clave, el control de la información.
Se manejan los medios de comunicación para que cuenten la historia que interesa, para que todo parezca legítimo. Cuarto, la fuerza. Se necesita una policía, un ejército, un aparato de seguridad fuerte y leal para aplastar a cualquiera que proteste. Quinto, la excusa ideológica. Se envuelve todo en la bandera del nacionalismo, del orden, del progreso del país, palabras que suenan muy bien pero que esconden otra cosa. Y sexto, el pegamento que une todo esto, la corrupción. No es un fallo del sistema, es el sistema. Es la forma de mantener a todo el mundo contento dentro de la élite y, de paso, enriquecerse. Bueno, después de todo este viaje, desde el fascismo hasta los lobbies de hoy, llegamos a una conclusión final. Y es más bien una advertencia. Una para ahora mismo. El mensaje central, lo más importante, es esto. Que el poder del dinero se ponga por encima del poder de la gente no es algo raro, no es una anomalía histórica. Es un peligro que siempre está ahí, latente. Una forma de organizar el poder que hemos visto una y otra vez con distintas caras a lo largo de la historia. Y por eso es una advertencia para hoy, porque las herramientas son nuevas. Ahora ya no es solo controlar la tele o los periódicos, ahora es controlar la información con algoritmos, con desinformación en redes, y la influencia del dinero es súper sofisticada. Se mueve a través de donaciones legales, de lobbies, todo dentro de la ley. Los métodos han cambiado, son mucho más finos, pero el objetivo final, bueno, ese sigue siendo el mismo, que el poder político esté al servicio de unos pocos intereses económicos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, la pregunta del millón en realidad. Si aceptamos que esta tensión existe, que este riesgo está siempre ahí, entonces la gran pregunta es ¿cómo se puede proteger la democracia? ¿Cómo se le ponen límites al poder del capital para que no se coma el poder de la gente? Una pregunta que desde luego no tiene una respuesta fácil y que es sin duda uno de los mayores desafíos que tenemos por delante.